Hola chicos, es un placer volvernos a encontrar. Espero que se encuentren bien en casita y que sigamos todas las recomendaciones. Bueno, el sistema Universia a través de esta plataforma lleva las actividades a casita para seguir aprendiendo. Ustedes ya me conocen, yo soy la Miss Jennifer. Y ya sabemos qué curso tenemos, ¿verdad? Que hemos estado a lo largo de todas estas semanas juntos y vamos a seguir aprendiendo el día de hoy. Nosotros tenemos el área de ciencia y ambiente y para nosotros es física. Ustedes ya saben eso, entonces bienvenidos a física para 5º grado de primaria. Vamos a tener las siguientes indicaciones. Primero vamos a sacar nuestro cuaderno de ciencia y ambiente, nosotros es física, para tomar nota del tema. Siguiente, vamos a detener el video para responder preguntas o sugerencias que haga la Miss. Y también vamos a ir al libro capítulo 5 de el área de ciencia y ambiente. Ahora vamos a ver cuál fue nuestro tema de la clase pasada para recordar porque tiene mucha relación con lo que vamos a tocar el día de hoy. Y nosotros recordemos, ¿no? Ustedes ya saben cuál fue el tema de la clase pasada y tenemos un tiempo para poder responderla. ¿Ya se acordaron? Ya, ahora vamos a ver cuál era la respuesta, que estoy segura que coincide con la de ustedes. ¿Cómo se mide un sismo? Muy bien, un sismo se puede medir utilizando escalas de magnitud e intensidad. Entonces nosotros vimos eso la semana pasada. ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? Teníamos escalas, eso fue lo que conocimos la semana pasada. Y nosotros vimos dos tipos de escala. La escala de Richter y la escala de Mercalli, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y la escala de Richter, ¿qué medía? ¿Magnitud o intensidad? Magnitud, excelente, ¿verdad? Medía la magnitud y fue desarrollada por Charles Richter en 1935. Y por el otro lado teníamos a la escala de Mercalli desarrollada en 1902. ¿Por quién? Por Giuseppe Mercalli. Por eso es que reciben el nombre de los que iniciaron todo este proceso para utilizar las escalas. ¿Y qué medía la escala de Mercalli? Intensidad. Richter, magnitud, Mercalli, intensidad. ¿Y por qué escalas? Porque tenían parámetros, esos numeritos, ¿se acuerdan? En la escala de Richter iba de 1 a 9,5 y la escala de Mercalli iba de 1 hasta el número 12. Y iba subiendo la magnitud o la intensidad, iba subiendo, ¿no? Desde el 1 era más baja hasta la más alta, que eran ya las de mayor escala. Entonces no olvidemos esto, las escalas son parte de la medición de un sismo. Y hoy vamos a ver otra parte importante. Bueno, estas son las escalas que más utilizadas que ya hemos visto. Ahora sí ya vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy, que tiene como nombre instrumentos de medición. ¿De quién? De los sismos, ¿no? Que hemos venido trabajando a lo largo de estas semanas. Entonces tenemos los instrumentos de medición el día de hoy.
¿Con qué se mide un sismo? Esta es la pregunta clave que vamos a desarrollar hoy. Bueno, los sismos pueden ser medidos mediante instrumentos. ¿Cómo se llaman estos instrumentos? ¿Cómo se les denomina, Miss? Se llaman sismómetros o sismógrafos. Y el ingeniero minero y geólogo inglés John Milne creó el primer sismómetro de péndulo horizontal en el año de 1880. Ya vamos a ver quiénes fueron los creadores de estos instrumentitos muy valiosos para medir los sismos. Bueno, vamos a ver varios ¿sabías qué? En esta clase. El primer sismógrafo conocido fue construido en China alrededor del año 130 después de Cristo por el científico Chang Heng. Este instrumento consistía en una vasija de bronce que contenía 6 bolas en equilibrio en la boca de los dragones situados alrededor de la vasija. Si una o más bolas se caían de esa boca del dragón, al interior de las ramas se sabía que había habido una onda sísmica. Entonces miren cómo antiguamente se midió esto. Entonces el primero fue el sismógrafo, ya saben, en China, Chang Heng. ¿Y en qué consistía, Miss? En una vasija de bronce que tenía bolas, 6 bolas. Y esto tenía que equilibrarse. Y si se caía una bola, se sabía que había habido una onda sísmica. Entonces así se midió por primera vez un sismo con este sismógrafo. Ahí vemos a nuestro personaje, a Shang Heng, ¿no? Y ahí está este justamente vasija de bronce que le hablaba, de dragón, que tenía 6 bolas. Ya, entonces ahí está lo que él hizo, ¿no? Su invento, su aporte a todos para la medición de los sismos. Entonces el primer sismógrafo fue ahí. Ahora vamos a ver otro desarrollo del sismógrafo. Bueno, tenemos otro ¿sabías qué? Ahí tenemos a otro personaje, es James Davis Forber. Fue un físico escocés. Van a destacar sus trabajos sobre calor y glaciares y especialmente su invención del sismógrafo en el año de 1842. Se utilizó para registrar terremotos o también los pequeños temblores y era generado por el movimiento de las placas tectónicas. Entonces, ese fue el aporte de James David Forbes en el año de 1842. Ahí tenemos su foto también. Vamos con otros ¿sabías qué? Y ahí vamos a hablar que en 1880 James Alfred Edwin con Thomas Gray y John Milne, este último personaje, son científicos británicos que trabajaron en Japón y comenzaron a estudiar los terremotos. Fundaron una sociedad que se llamó la Sociedad Sismológica de Japón y la cual financió la elaboración de sismógrafos mejorados para detectar y medir terremotos, sismos de gran magnitud. Estos 3 hombres trabajaron en equipo para realizar mejoras a los sismógrafos, ¿no? Un aparato que había sido inventado, como ya les había mencionado antes, en el año de 1842 por James David Forbes.
Entonces, a John Milne generalmente se le acredita el diseño del sismógrafo de péndulo horizontal. ¿Cuál es el de John Milne? El de péndulo horizontal, el sismógrafo de péndulo horizontal realizado en 1880, pero ya no saben, no trabajó solo, sino con sus dos compañeros en una sociedad llamada Sociedad Sismológica. ¿Sí? Entonces ellos financiaron, ¿qué cosa? La elaboración de estos sismógrafos para medir y detectar cuáles fueron la intensidad, ¿no? O la magnitud de los terremotos. Y así fue como ya ellos sacan este péndulo horizontal. Sismógrafo de péndulo horizontal. No lo olviden. Ahí está nuestro personaje John Milne. Acuérdense el año, John Milne, 1880. Y más o menos este era cómo era el diseño que ellos hicieron, ¿no? El de péndulo horizontal. Entonces ya no olvidemos el personaje y qué fue lo que hizo. Ya hemos visto a 3 personajes que han ayudado a la elaboración antiguamente de los sismógrafos, instrumentos de medición. Ahora vamos a ver qué es un sismógrafo, este instrumento que hemos visto. Un sismógrafo es un aparato que sirve para registrar la amplitud de las oscilaciones en un temblor de tierra o como se le conoce como sismo. Los terremotos pueden producir oscilaciones del terreno, ya sea en sentido vertical o horizontal. Por tal motivo hay que registrar las oscilaciones en ambas direcciones. Entonces, el sismógrafo es este aparato que, ¿para qué nos sirve, Miss? Para registrar la amplitud de las oscilaciones, ya sean verticales o horizontales, para ver, ¿no? Cuál ha sido o cuánto ha sido la intensidad del sismo. Ahora, vamos a ver a continuación lo siguiente. Tenemos que es un sismograma. Ya vimos que es un sismógrafo, que es el instrumento para medir. El sismograma, esto quiero que lo aprenda muy bien, es la representación gráfica de un sismo. Eso es lo que nos importa, lo que tenemos que copiar. Sismograma, representación gráfica de un sismo. Ahora sí, un sismograma es un registro del movimiento del suelo llevado a cabo ¿por qué? Por un sismógrafo. La energía medida en un sismograma resulta de fuentes naturales como son los sismos o los terremotos, o también pueden ser fuentes artificiales como explosivos que van a simular, ¿no? Un sismo. Esto se hace para que se hagan pruebas de medición. Entonces, de manera natural, tenemos a los sismos o terremotos que en realidad ocurran, ¿no? Y se puedan medir gracias al registro, ¿no? A la representación gráfica de un sismograma. Pero si no, también podemos utilizar fuentes artificiales como explosivos para provocar sismos o terremotos de manera, ¿no? Intencional, por decirlo así, para un mejor estudio. En el pasado, los sismogramas, o sea, la representación gráfica, eran registrados en tambores de papel, algunos carretes de papel común, otros utilizaban un tipo de papel fotosensible que se expuesta a los rayos solares, a los rayos de luz, y actualmente prácticamente todos los sismógrafos registran la información de forma ya digital, ¿no? A base de ya laptops, computadoras. De modo que ya se hace un análisis más automático, más fácil. Algunos sismógrafos de tambor también son utilizados actualmente.
Entonces estamos viendo cómo el sismograma es la representación gráfica del sismo, ¿no? Y que va a medir qué cosa, mide o hace un registro del movimiento del suelo por un sismógrafo y puede resultar de las fuentes naturales, ya sea un terremoto, un sismo de verdad, o artificiales, ya sean provocadas. Y ya hemos visto cómo antiguamente se registraba esto y cómo actualmente ahora ya utilizamos la tecnología para registrar y para un estudio más rápido y sencillo. No, bueno, esto lo utilizan los sismógrafos, ¿no? Que ellos se encargan de todo este tipo de estudio. Ahora tenemos otro instrumento que utiliza que está relacionado con los sismógrafos y que son muy utilizados en la sismología e ingeniería, que es el llamado acelerómetro. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto, qué se trata, cómo es, ya ahorita lo vamos a ver. Es el acelerómetro, ¿sí? Acelerómetro. A ver, pronunciamos, leemos para que se nos pueda quedar. Ahora, ¿qué es este acelerómetro? Es un sensor que sirve para medir la fuerza de aceleración. Entonces ya sabemos por qué su nombre es acelerómetro, ¿verdad? Mide la aceleración, ya sea estática o dinámica, ¿no? Estática quiere decir que está en un lugar y dinámica que es cambiante. Estos sensores son útiles para medir las vibraciones y movimientos de un sistema, ¿no? De un sismo. Es un sensor, entonces ya sabemos que sirve para medir la fuerza de aceleración de las vibraciones y movimientos de un sismo. Listo y sencillo. Así tenemos que decir cuando nos pregunten qué es el acelerómetro. Sí, el acelerómetro es también un método utilizado, un instrumento utilizado en la sismología que mide la aceleración, ya sea estática o dinámica, de las vibraciones y movimientos de un sismo. Entonces ya sabemos qué es esto. Ahora sí vamos a ver por último, pero muy importante, que ya nosotros también ya le hemos tocado, hemos visto las noticias, les he mandado a investigar su noticia, que es la consecuencia de los sismos. ¿Qué es esto, ¿Cuáles son las consecuencias de los sismos? Bueno, primero, cuando ocurre un terremoto es donde causa más consecuencias, ¿no? Que un temblor. Cuando se produce este movimiento sísmico a través de las ondas sísmicas, causa demasiado movimiento, ¿no? Varía, nosotros ya sabemos eso, dependiendo de la magnitud e intensidad, que ya las escalas nos dicen de qué magnitud o de qué intensidad fue. Entonces, ¿qué pasa, Ocurre el terremoto, imaginemos, ¿y qué va a ocurrir? Van a haber destrucción de viviendas, ¿no? Ya sea viviendas o edificios, ¿no? Si vivimos en nuestra vivienda o si vivimos en un edificio, lo que va a causar es que haya una destrucción, ya sea rajadura de paredes, derrumbe de nuestra vivienda. Entonces, eso es lo que tenemos. Luego, se destruyen también las carreteras, ¿no? Se rajan. Incluso los puentes se pueden caer también debido al movimiento fuerte. Entonces, ¿qué pasa si el puente de una provincia que conecta con otra se cae? Entonces ya no va a haber acceso porque a través de estos puentes se puede cruzar, ¿no? O acceder al otro sitio. Entonces, esto va a impedir que la región que está siendo afectada reciba ayuda. ¿Qué más ocurre, Va a haber deslizamiento, derrumbes, no solo en las viviendas, sino también la misma naturaleza. Puede ser
viviendas, carreteras, puentes, ¿no? Los deslizamientos de piedra de los cerros, porque ustedes saben que muchos de los cerros ya son habitados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber derrumbe o deslizamiento de estos cerros. ¿Qué más ocurre, Miss? Puede haber incendios ocasionados por los cortocircuitos que ocurren en las casas, en las conexiones eléctricas, en los postes. Entonces puede ocasionar incendios. También puede haber escape de gas dentro de las casas, ¿no? Por el apuro, por el cuidado, porque se raja la pared donde se encuentra el gas, por múltiples acciones que se puedan realizar. ¿Qué más ocurre, Miss? Los ríos crecen cada vez que ocurren estos movimientos, ¿sí? Y también puede hacer que los ríos salgan, ¿no? Al romperse más o menos las paredes que le ponen para cubrir, ¿no? Este deslizamiento de agua. ¿Qué más va a haber, Miss? Va a haber daños a la población. Daños a la población es lo que va a ocurrir, ya sea pérdidas humanas, porque puede causar muertes, puede causar personas heridas, puede haber personas que se queden atrapadas debajo de estos derrumbes de las casas, o puede haber simplemente personas desaparecidas. Sí, entonces se pierden daños materiales, pero sobre todo lo más importante es que hay muchas pérdidas humanas. Entonces nosotros no queremos pasar por eso, ¿verdad? Por eso es que tenemos que seguir todas las recomendaciones. Sí, nosotros ya hemos visto la clase pasada cuáles son las recomendaciones, cómo debemos actuar, qué debemos hacer antes, durante, después del sismo. Entonces nosotros ya tenemos conocimiento y debemos inculcarnos eso, a estar preparados, a decirle a mamita y a papito que debemos estar preparados. Entonces, así podríamos evitar alguna de las consecuencias, ¿no? Que sobre todo es perder la vida. Sí, mis niños, entonces yo sé que ustedes ya están súper informados de este tema, por eso es que hemos visto los sismos a lo largo de esta semana para estar preparados ante todo, ¿no? Que se nos quede sobre todo la preparación, la prevención para evitar el impacto de las consecuencias. Ahora sí estamos listos ya para finalizar ya este tema con nuestra ficha de aplicación, que yo sé que ustedes me van a contestar muy bien porque a lo largo de esta semana hemos venido aprendiendo muy bien sobre estos temas de mucha importancia. Ahora sí, nos vamos a nuestra ficha de aplicación. Bueno, antes vamos a ver estas imágenes. Ahí vemos, ¿no? Derrumbe de viviendas. Prácticamente no se podría vivir ahí. Todo está destruido y perdido, ¿no? Vemos como ahí ya en un edificio, ¿no? En las casas de pisos altos también están todo destruidas las casas. Ahora sí nos vamos a nuestra ficha de aplicación. Ya saben, tema 5 en nuestro libro de Ciencia y Ambiente. Ahora sí vamos a la ficha que es trabajando en clase. Vamos a empezar con el nivel básico y ustedes me van a contestar ahí. Los sismos se miden mediante instrumentos llamados, bueno, ahí ya les dieron la respuesta, muy fácil, sismógrafos o sismómetros. Ahora sí, ¿quién creó el primer sismógrafo? Ahí ustedes me contestan, yo ya los he puesto el primerito. ¿Cuál es el instrumento de medición parecido al sismómetro? Ese es el que les di, que mide las vibraciones, ahí también lo ponen. El primer sismógrafo de péndulo horizontal fue creado por, ahí también hemos hecho eso, de ahí, nivel intermedio, instrumento que mide la aceleración de los suelos en un sismo, ya les dieron la respuesta. A ver, regresemos un ratito a la
3. ¿Cuál es el instrumento de medición parecido al sismómetro? Es el sismógrafo, ¿verdad? Pueden llamarse sismógrafo o sismómetro. Ya. Ahora sí, menciona los 3 tipos de sismómetros. Y ahí me ponen. ¿Quién inventó el primer sismómetro de péndulo horizontal? Muy fácil. Ya se está repitiendo eso, ¿no? Que él está junto con en 1880 nos dice, ¿verdad? Tenemos ahí a John Milne. Ya, entonces sigamos. Es una consecuencia de un sismo. Impide que la región afectada reciba ayuda. Justo le hablé de esta conexión, ¿no? De este puente que sirve de conexión, ¿no? Y carretera también. Ahora marca con una X la alternativa incorrecta, que tiene que ver justamente con las consecuencias. Y luego por último dice, es la representación gráfica de un sismo. Ya, justo nos hemos detenido para hacer un poco sobre esto, ¿no? Que era el registro. Ya, ahí está la clave, solo está para marcar. Yo ya la vi, entonces espero que ustedes también. Y así ya estamos finalizando nuestra clase. Ahora sí, mis niños, nos vemos. Cuídense mucho, abríguense y quedémonos en casita para seguir aprendiendo juntos. Nos vemos pronto en nuestra próxima clase. Cuídense mucho, mis niños.